Recuerde que Satanás es un imitador y Satanás copia todo lo de Dios. ¿Recuerda? Satanás, como no puede ser creador, aborrece la creación y quiere destruirla. Satanás toma lo bueno de Dios y ahora quiere traerlo a las tinieblas y convertirlo en malo. Pero nosotros, cuando entendemos cómo es el juego, entendemos las estrategias, entendemos las artimañas, entendemos sus argucias, entonces no caemos en ese juego. Satanás es mentiroso, Dios es verdad. Satanás es una ilusión, Dios es real. Satanás es especialista en causar ceguera. Dios nos da a nosotros la visión, la vista para que veamos. Y en esta hora de la noche quiero decirle que muchas cosas van a caer. Muchas cosas espirituales en tu vida van a caer y vas a avanzar en otro nivel, en otra dimensión, entendiendo la palabra del Señor. La palabra de Dios es lámpara a mis pies. ¿Qué es lámpara? Es luz. La palabra de Dios es lumbrera a mi camino, me alumbra como las estrellas y la luna alumbran en medio de la noche, así mismo es la palabra. Por eso no se deje distraer, ninguna distracción te saque de esta enseñanza. Aquí va a quedar grabada en Facebook. Hay personas que nos han estado diciendo, estamos en la transmisión y nos saca y nos volvemos a conectar y nos vuelve y nos saca. Pues insista, pelee la buena batalla de la fe. Seguramente esto es para bendición de nuestras vidas. Éxodo capítulo 34, acompáñenme por favor. Y vamos a leer un pasaje bien interesante. La Biblia contiene unas enseñanzas bien poderosas, bien interesantes. Y hablando acerca de los velos, le quiero contar que dice Éxodo 34, 27. Moisés y las tablas de la ley, así se llama, es el título, siempre leemos el título para entender previamente qué vamos a leer. Y dice el versículo 27, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Lo primero que noto aquí es que Dios llama a Moisés y Moisés está tan metido, tan absorto en la presencia de Dios que la Biblia hace esta claridad. No comió pan ni bebió agua en 40 días. Tremendo, porque el ayuno del Señor Jesús en el desierto tiene mucho que ver también con este tiempo que pasaba Moisés también en la presencia del Señor. Y dice el versículo 29, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Mire qué interesante. De tanto estar en la presencia de Dios, se le impregnó. ¿Qué se le impregnó? ¿Oscuridad? No. Se le impregnó ¿qué? La luz de Dios. Dice que él no sabía, como no había espejos, no había forma de darse cuenta, cuando él baja del monte, él no sabía que su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Ahora, hay algo muy interesante aquí, es que estar cerca a Dios traerá unos cambios a mi vida. Eso se llama el poder de la proximidad. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién te mueves y sabré qué haces. Dime qué lugar frecuentas y sabré en qué inviertes tu dinero, en qué gastas tu dinero, en qué gastas tu tiempo. Eso se llama el nivel de la proximidad. Moisés se acercó a Dios 40 días. Estaba con Dios. Dios habló con él. Ahora, no sé qué hablaron 40 días. La Biblia no me dice qué pasó en 40 días. No me da más allá de unos mandamientos, un registro. No me dice, pero yo me imagino muchas cosas, Moisés. Pero Señor, y te pregunto esto. Pero Dios, pero ¿cómo es lo otro? Pero cuéntame acerca de esto, Señor. Y cuéntame. Recuerde esto. Los 5 primeros libros de la Biblia, que se conocen como el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números,
Deuteronomio fueron escritos por Moisés. Así que Moisés comienza a recibir una cantidad de información, una cantidad de cosas de parte del Señor. Recuerde que el oficio de Moisés era ser profeta. Moisés era profeta y cuando él muere, Dios le dice al pueblo, no habrá otro profeta más grande que Moisés, que vio las señales. Moisés es un tipo acostumbrado a ver el mar, por ejemplo, a abrirse el mar Rojo, por ejemplo. Moisés vio el maná. Moisés vio las plagas en Egipto. O sea, Moisés fue un tipo en una dimensión de lo sobrenatural, de una forma contundente. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Moisés ha estado hablando con Dios y la proximidad a Dios se nota. Yo le quiero decir que la Biblia nos da un secreto de belleza y la Biblia dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Sencillamente lo que hay dentro se ve reflejado por fuera. Y le quiero contar que cuando Dios vive en una persona, cuando Dios habita en una persona, cuando Dios controla a una persona, cuando Dios dirige a una persona, eso se nota. Cuando alguien comienza a alejarse de Dios, en la mirada se nota. Su mirada comienza a oscurecerse, comienza a entristecerse. Ya no es una mirada de esperanza, de alegría, de fe, de entusiasmo, de vida. Ya es una mirada de tristeza. Ahora, Moisés viene con su rostro envuelto en luz. ¡Qué espectacular esto! Es una cosa maravillosa. Ahora, no era cualquier luz, no era el brillo que produce en este momento la luz que tengo aquí, sino es una luz desde dentro del rostro de Moisés. Y mire qué interesante. Y versículo 30 dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Cuando ellos vieron venir a Moisés, recuerde que muchos de ellos habían dicho, Moisés se demora, Moisés ya no va a volver, Moisés quién sabe qué le pasó, etc. Pero cuando lo ven venir, ¿cómo se sentiría usted al ver regresar a alguien que usted conoce con su rostro lleno de luz, destellaba luz? ¿Por qué? Porque estuvo con el ser de luz más grande que hay, Dios. Por eso Dios, como es un Dios fácil de entender en muchas cosas, con Dios o soy luz o soy tinieblas. Con Dios o soy frío o soy caliente. Con Dios o estoy con Él o estoy contra Él. O soy amigo del mundo o soy amigo de Dios. Eso me fascina de Dios, es esa radicalidad y esa forma tan sencilla de estar a su lado o sencillamente no estar. A veces nosotros como cristianos queremos los beneficios de la luz, pero queremos estar en las tinieblas. Yo le quiero decir que o somos luz o somos tinieblas. Si somos tinieblas no nos podemos acercar a la luz. Ahora Moisés se acerca a la luz y viene resplandeciente. Su rostro se ilumina, su rostro se ve diferente, es como si fuera un faro, como si fuera un reflector. La gente ve la piel de Moisés y dice, algo raro tiene Moisés. Y dice la Biblia, tuvieron miedo, tuvieron temor. Hubo en ellos miedo de acercarse a Moisés. ¿Qué le pasó a Moisés? No entendemos por qué Moisés viene así. No es el mismo que se fue, no es el mismo que conocemos, no es el mismo que hemos visto por años. Porque yo le quiero contar algo poderoso. La presencia de Dios nos cambia. La presencia de Dios nos transforma. La presencia de Dios nos hace mejores. Ahora, ellos toman una decisión. Y mire lo que dice en el versículo 32. Perdón, el 31. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Ellos no se querían acercar a él. Después se acercaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Entonces él comienza a decirles, el Señor me ha hablado esto, el Señor me ha dicho esto, el Señor me ordenó esto. Recuerde que aquí ellos ya habían fallado con la idolatría, entonces el Señor fue muy enfático en el mensaje que les iba a dar. Y cuando acabó Moisés, dice el versículo 33, de hablar con ellos, puso, subráyelo, un velo sobre su rostro. Ahora, ¿qué recurso utilizó Moisés? Colocarse un velo. Un velo para que el brillo no incomodara a los que le iban a hablar.
Cuando uno está de frente a un reflector, el reflector comienza a incomodar. Hay gente que se siente en sus ojos con una irritación. Hay personas que son fotosensibles, ¿no? De hecho, mi esposa que tiene ojos claros, ella cuando entra a un lugar donde hay muchas lámparas de luz fluorescente, automáticamente los ojos sienten una irritación, se ponen algo rojos. Es una sensación en ciertos tipos de ojos. Hay ciertas luces que incomodan más que otras. Ahora, hablar con Moisés era muy incómodo porque era constantemente una luz. Así que él toma la decisión de ponerse un velo. Entonces vamos a ir despacio porque estamos aprendiendo, porque tenemos tiempo en esta hora. Entonces Moisés se pone un velo para facilitar la comunicación con las personas. Y note lo interesante, versículo 33. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que les había mandado, lo que era mandado. Entonces, ¿qué dinámica comenzó a ocurrir aquí? Cuando hablo con los hombres me pongo un velo. Cuando hablo con Dios me quito el velo. ¿Por qué? Porque a Dios no le incomoda la luz. Escúcheme, a Dios no le incomoda la luz. De hecho, la luz de nosotros, que son nuestras obras, que ya lo hemos visto hasta ahora, el Señor Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. No es la Biblia la luz del mundo. El mundo no lee Biblia. El mundo observa a cristianos. Entonces, cuando yo soy luz y me presento delante de Dios, hay comunión, escúcheme. Hay comunión. Por eso la Biblia dice, ¿qué comunión tendrá la luz con las tinieblas o Cristo con Belial? Ninguna. Cuando yo soy luz como cristiano, tengo comunión con un Padre que es luz. Mire qué interesante este ejercicio. Moisés ante los hombres se cubría el rostro. No soportaban la luz. La Biblia dice que el que está en tinieblas no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. El que anda en lo malo no busca la luz. Por eso a veces usted invita a alguien a la iglesia, lo invita, te invito al culto, te invito a una reunión, te invito a que te conectes. ¿Sabe qué ha ocurrido? Hay gente que se conecta a esta transmisión. Cuando comenzamos a hablar de luz, inmediatamente se desconectan, no lo soportan, se incomodan. Las tinieblas incomodan, perturban a la persona que está en tinieblas. Un caso de una hermana que se congrega con nosotros que me pareció muy interesante es este. Y obviamente reservo su nombre. La hermana entraba al templo y automáticamente se sentía incómoda, automáticamente se sentía mal y de un momento a otro comenzaba la alabanza. Usted sabe que los demonios no soportan la alabanza, usted sabe que los demonios no soportan la luz, y ella comenzaba y ella luchaba y se esforzaba y se esmeraba, y de pronto en medio de eso yo la veía que salía corriendo. Entonces la alcanzaba afuera, ¿qué te pasó? Y estaba llorando y me decía, no sé, pastor, me siento mal, me quiero ir, me quiero subir a mi carro e irme. Yo le decía, quédate, no, pero es que no aguanto. Haz un esfuerzo, vuelve a entrar. Y volvía y entraba y era una batalla. ¿Y sabe qué? Ella se esforzó tanto hasta que los demonios no soportan la luz y tuvieron que irse. Ella ahora entra, adora al Señor, tiene libertad, se hace en las primeras sillas, siempre se ha hecho en las primeras sillas. ¿Sabe? Cuando yo estoy en la luz y me expongo a la luz de Dios, hay comunión, hay comunión. Cuando estoy alejándome de Dios, entonces comienzo ya a hacerme lejos, comienzo a dejar de asistir, comienzo a dejar de escuchar prédicas, me alejo porque las tinieblas están ganando terreno. Entonces, ¿cuál fue la dinámica aquí? Moisés cubría su rostro con los hombres porque no soportaban la luz, pero Moisés también quitaba el velo cuando estaba frente al Padre de las luces. Y después dice, qué interesante esto. Y dice, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los ojos de Israel, el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¡Wow! ¡Qué poderoso!
Ahora, él hablaba con Dios cara a cara, hablaba con el Señor, entraba, hablaba. Ahora, Señor, ¿qué quieres que le diga al pueblo? Y sabe, ese brillo en la luz de Moisés duró bastante tiempo. Ese brillo duró bastante tiempo. Finalmente, ya cuando el brillo fue desapareciendo, Moisés ya no tuvo necesidad de usar un velo. Pero la gente entendió este principio. Dios es luz. Por eso, todo lo que es bueno se hace a la luz. Todo lo que es malo se hace en tinieblas. Todo lo oculto se hace en tinieblas. Todo lo que es torcido se hace en tinieblas. Si yo soy luz, yo tengo que vivir bajo un principio ¿de qué? De luz. La luz hoy le permite a usted ver con claridad este escenario, le permite observar con claridad los colores, la luz te permite observar las formas, la luz te permite analizar la profundidad. Eso me da la luz. Si hacemos el ejercicio de apagar en este momento la luz, usted se va a dar cuenta que se pierden las proporciones, se pierden los espacios, los colores, las formas, las figuras, la profundidad se pierde. Eso provoca las tinieblas en alguien que está en ese reino. Ahora, en este caso, el velo de Moisés, no como lo vimos ayer. Ayer vimos cómo los velos Satanás los utilizaba para traer ceguera a la gente, las vendas mágicas con hechicería, es para cegar la gente. Ahora, obviamente Moisés cuando se ponía el velo no veía tan bien a las personas. Eso hace un velo. En este caso el velo se usó para algo bueno, para que la gente pudiera hablar con Moisés. Ahora, vamos a ver un ejemplo muy interesante de una persona que tenía un velo y necesitaba una respuesta. Esa persona necesitaba una respuesta a una necesidad sentida y esa persona se llama Agar. Como estamos en el Antiguo Testamento, me gustaría muchísimo que usted se volviera de Éxodo a Génesis, el primer libro de la Biblia, y vamos a leer en Génesis el capítulo 21. Génesis capítulo 21. Y este es un tema muy interesante, seguramente usted ya ha escuchado hablar sobre esta historia, pero nos cae como anillo al dedo. Génesis capítulo 21, versículo 8. Hay un título: Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. ¿Cuál es el título? Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Para contextualizar, Agar era una mujer que estaba con Abraham y con Sara, era una sierva. Abraham tenía su mujer y tenía gente que le servía. Ahora, a Abraham Dios le había dicho que le iba a dar un hijo con Sara, pero Abraham, siendo aún el padre de la fe, dudó. Y en esa duda, su mujer le dice: mira, Abraham, han pasado muchos años, nosotros no tenemos prole, nosotros no tenemos descendencia, nos hacemos cada vez más viejos, Dios nos ha dicho que teníamos que tener relaciones sexuales para tener un hijo, hemos estado teniendo relaciones, hemos estado haciendo nuestra parte, pero nada pasa. Yo no sé si a usted le ha ocurrido eso, que uno siente que nada pasa, pero no es que nada esté pasando, es que Dios está obrando en lo invisible, está haciendo cosas, está cuadrando cosas, está aparejando otras. Dios está sometiéndome a procesos, Dios está mirando mis reacciones, mi obediencia, Dios está mirando mi fidelidad, mi fe, y entre más grande sea esa promesa, obviamente más profundos tendrán que ser los cimientos. Mi hijo le llama la atención las construcciones. Yo no sé si va a ser arquitecto o a qué se va a dedicar en un futuro, pero le llama mucho la atención las construcciones. De hecho, para gloria del Señor, estuvimos en Nueva York y tuvimos la oportunidad de ver edificios rascacielos, el Empire State, por ejemplo, un edificio que es el segundo después del Empire, que se llama el Chrysler, un edificio gigante, son rascacielos. Y entonces él se vino con esa mentalidad y preguntando ¿cuántos pisos? Y llamó a mi papá y habló con mi papá, que vive muchos años allá, y le preguntó, le dijo: Tito Adolfo, ¿cuántos pisos tiene el Empire? Y mi papá averiguó y luego le devolvió el mensaje y le dijo: tiene 103 pisos. Y él se quedó como pensando: 103 pisos, ¿y cuántos tiene el Chrysler? Y entonces aquí en Cali tenemos la Torre de Cali. En estos días
íbamos rumbo a la iglesia y me pregunta, papá, ¿cuántos pisos tiene la Torre de Cali? Le dije, hijo, no sé, tengo que averiguar, todavía no he hecho la tarea de averiguar cuántos pisos. Y entonces él me dice, ¿y cuántos ladrillos se necesitan? Y conoció la historia de las Torres Gemelas y me decía, y cuando las torres cayeron, ¿cuánto escombro hubo? ¿Cuánto hierro? Y él hace unos cálculos bastante precisos de las cosas. Y entonces yo le he explicado que entre más alto sea el edificio a construir, los cimientos tienen que ser profundos y tienen que ser sólidos. Y él ya entiende ese concepto de cimiento, de profundidad. Y así mismo pasa con Dios. Con Dios, cuando Dios va a darte algo, Él comienza a cavar, a hacer cimientos. Los cimientos no se ven. Normalmente las construcciones tienen un encerramiento y lo que está pasando allí no se ve. Se comienza a ver cuando se edifica hacia arriba. Pero antes de edificar hacia arriba, se edifica hacia abajo. Y muchas veces Dios está edificando hacia abajo en mi vida. Dios está excavando, Dios está colocando bases, Dios está colocando concreto, Dios está colocando hormigón, Dios está colocando acero, Dios está colocando cimientos allí. No se ven. Y eso fue lo que le pasó a Abraham. Abraham estaba siendo procesado, porque es que Abraham no sabía. Dios le había dicho, te daré un hijo, ¿sí? Y te daré descendencia de una manera tan exagerada que Dios le pone a Abraham dos ejemplos. Cuenta las estrellas de los cielos si las puedes contar. Así será tu descendencia. ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? Infinitas. Y luego le dijo, cuenta los granos de arena del mar. Cuenta los granos de arena. Te darás cuenta que así será tu descendencia. Entonces Abraham dice, bueno, yo estoy viejo, con uno me basta. Pero Dios no estaba pensando en uno, Dios estaba pensando en millones y millones y millones y millones de seres humanos. Tan grande era la promesa que tan profundo tenía que ser la base. Así que le quiero contar que de Abraham nace todo el pueblo de Dios. Y le quiero contar que de Abraham vienen también los hijos adoptivos, los que se llaman los hijos de la fe. Y usted y yo somos benditos en Abraham. Benditas serían las naciones de la tierra en Abraham. Abraham creyó por todos y para todos nosotros. Así que la espera era necesaria. Pero Abraham toma una mala decisión y, movido por su esposa, se acuesta con Agar y tiene un hijo llamado Ismael. Cosa que le desagrada profundamente al Señor. A Dios le molesta eso. Cuando nosotros no sabemos esperar los tiempos, cuando no sabemos esperar los procesos, los movimientos, cuando nos aceleramos, cuando queremos ayudar a Dios. Yo ya con los años he aprendido a no forzar las cosas. Escúcheme. Hay cosas que hay que hacerlas en su momento. Ahora, no con esto le estoy diciendo sea perezoso, sea displicente, sea negligente. No. Haga su parte, pero también espere el tiempo del Señor. Pastor, es que yo me quiero casar y me quiero casar en un mes. ¿Cuánto llevas con esa muchacha? 2 meses, me parece que es demasiado pronto. Pastor, yo me quiero casar, pero voy a esperar el tiempo de Dios. ¿Cuánto llevas? 5 años, ya me parece mucho tiempo. Hay un tiempo ideal para hacer las cosas. Ahora, ¿qué ocurre con Abraham? Abraham debía esperar, pero toma un atajo que le va a salir costoso. ¿Por qué? Porque hasta el momento donde Abraham no se había acostado con Agar, habían pasado entre 10 y 12 años, y cuando se acuesta con Agar y nace Ismael, ahora tendrá que esperar 12 años más para que le llegue el hijo de la promesa. Alargó su tiempo. Por eso Dios se enoja. Dios le dice después que sacrifique a Isaac, tu único, tu hijo Isaac, tu único. Le recuerda que Ismael no era el del plan. Ismael no era. Ismael es cuando estamos ciegos esperando una respuesta y nos desesperamos. Hay gente que quiere coger y encajar por fuerza algo en su vida. La vida es como un rompecabezas. Yo no sé si a usted le gustan los rompecabezas. Un ejercicio interesante en familia. Y de hecho nosotros en pandemia, con mi esposa se nos ocurrió la fantabulosa idea de hacer un rompecabezas de 500 fichas. No son muchas, hay gente que hace rompecabezas de miles. Pero ese rompecabezas a mí se me convirtió en una obsesión. Porque fue una cosa supremamente difícil
Y yo dije, yo no me puedo dejar vencer de un rompecabezas. Y comenzamos el primer domingo que armamos todos, nos sentamos. El niño a los 10 minutos perdió el interés. Marcela perseveró ese domingo, pero el resto de los días el rompecabezas lo dejé armado en la mesa del comedor. Y dije, no voy a quitarlo de aquí hasta no terminarlo. Y comenzaron a pasar los días y yo dije, esto hay que terminarlo ya. ¿Sabe? En el rompecabezas entendí que hay piezas que se parecen a la forma donde va a encajar, pero no es la pieza. Entonces uno la quiere ya en la desesperación meterla ahí a la brava. No entra, no calza. La pieza que es, calza con una facilidad asombrosa. Entonces uno a veces quiere forzar, ¿no? Ese es para mí, ese es mi marido, forzar. Ese va a ser mi matrimonio con esa, forzar. Esa es la empresa, ese es el futuro. No. Con Dios yo aprendí a no forzar nada. Porque la ficha que yo meto a la fuerza allí, que no calza, luego me va a hacer falta en otro lado. Y me va a demorar todo el armar todo el proceso del rompecabezas. Ahora, leamos esta historia tan interesante. Génesis capítulo 21, versículo 8. Creció el niño, ¿cómo se llama el niño? Ismael. Y fue destetado. Hizo a Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Perdón, aquí ya había nacido Isaac. Ya Isaac había nacido. Por fin, después de muchos años, ya había nacido el hijo de la promesa. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Qué ocurrió? Como Ismael no era parte del plan, como Ismael no estaba en el propósito, ahora Ismael se vuelve un problema. Eso es lo que ocurre con ese Ismael en mi vida. El atajo que yo tomo, la decisión que yo tomo, el forzar algo, en su momento puede parecer una respuesta. Permítame decirle esto. Hacer un viaje a destiempo, salir de un lugar a destiempo, abandonar un empleo a destiempo, meterte en una relación a destiempo, comenzar un proyecto a destiempo, en el momento parecerá una respuesta, pero luego pasará lo de Ismael. Ismael, cuando nació el de la promesa, se comenzó a burlar, a hacerle la vida imposible al niño Isaac. Yo no sé cómo se sintió Abraham cuando cargó a Ismael. Sí, el anhelo era tener un hijo, pero ese hijo, él lo miraba, decía, sí, soy papá, por fin soy papá. Pero en su mente estaba lo que Dios le había dicho. Te daré un hijo con Sara, tu mujer, con Saraí. Te daré un hijo con Saraí. Te daré un hijo con la mujer de tu juventud, con ella, aunque esté vieja. Entonces él cargaba el bebé y decía, sí, soy papá, pero no era con Agar. Era una medio respuesta, escúcheme, una medio respuesta. Dios no le gusta cuando nosotros nos inmiscuimos en sus asuntos. A Dios no le gusta cuando nosotros metemos la mano. A Dios no le gusta cuando forzamos las cosas. Ay, no se da, el negocio no se da y aparece otro y te dice, no, yo conozco a alguien, le podemos dar un dinerito y podemos mover las cosas. Ay, sí, hacele. Ay, bendito sea el Señor que apareció. No, ahí no está operando Dios. A Dios no le gusta cuando yo forzo las cosas, cuando yo cojo las cosas y las hago a mi manera. No hay disfrute, no hay alegría plena, no hay bendición total cuando las cosas se hacen forzadas. Así que este niño ahora ya está grande y comienza a burlarse de Isaac. Versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac será llamada descendencia. Te será llamada descendencia.
Ella le dice, ¿sabes qué, Abraham? Ya no quiero ver ese muchacho acá, ya no quiero que ese muchacho esté con nosotros, dile que se vaya, ya no quiero compartir más con él no va a heredar nada de mi casa, ya Dios nos dio el hijo que era, ya entendimos que fue una equivocación, ya entendimos que fuimos desobedientes y al parecer Sara es bastante cruel al decirle que se vaya, que se vaya. A Abraham no le gusta la idea. Abraham se siente mal en pensar en decirle a Agar que se vaya y a su hijo. Pero Dios le dice, no te parezca mal, escucha lo que te está diciendo tu mujer. ¿Por qué? Porque Dios sabía que estos dos muchachos no podrían crecer juntos. Dios sabía eso. Dios sabía que ese muchacho iba a ser un problema en esa casa para el desarrollo del propósito de Isaac. Así que Dios le dice, haz lo que tu mujer te está diciendo. Ahora, Dios tenía ya un plan para Ismael, no lo iba a desamparar. Dios no desampararía a este muchacho, le voy a contar por qué. Porque genéticamente él venía con la bendición de su padre Abraham. Así que no había problema. Dios le dice, es lo mejor para evitar un problema ¿qué? A futuro, escúcheme. A veces Dios nos dice, aléjate de esa persona. Esa persona no te va a hacer bien. Esa persona no te va a ayudar a desarrollar tu llamado. Esa persona no es la que yo tengo para que comparta tu vida. Esa persona no es la que te va a promover. Esa persona no es la que te va a ayudar. Esa persona no es la que te va a traer bendición. Aléjate. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? No obedecemos. Así que Dios le dice a él, hazlo. Y en el versículo 13 dice, y también del hijo, le dice Dios, de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Entonces Dios le da paz. Le dice, de esa sierva, de ese hijo que tuviste con ella, aunque fue un acto de desobediencia tuyo, Abraham, también lo voy a bendecir. ¿Sabes por qué, Abraham? Porque es tu descendiente, porque tiene tus genes, porque yo estoy agradado contigo a pesar de que cometiste ese error, no abandonaré a tu descendencia. Versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¿Qué hizo Abraham? Se soltó. Abraham dijo, lo siento Agar, lo siento Ismael, lo siento, pero tienen que irse. Una decisión, me imagino, muy, muy compleja, muy dura, pero Dios le estaba diciendo, yo no lo voy a desamparar, yo no lo voy a dejar, yo no lo voy a permitir que él muera, no te preocupes, Abraham. Y Abraham, ahora, después de haber desobedecido, ahora no le queda otro camino sino obedecer, porque aún la vida de Isaac con Agar, con Ismael, corría peligro, así que él tiene ahora que obedecer. A veces nosotros nos cuesta trabajo obedecer al principio. Cometemos un error, cometemos un fallo, hacemos algo inapropiado y ahora Dios nos pedirá para enmendar eso que al principio era sencillo, ahora nos pedirá una obediencia mayor, nos pedirá un sacrificio más doloroso, nos pedirá un esfuerzo más grande. Eso a veces pasa para tratar de enmendar. A veces somos desobedientes y cuando desobedecemos cometemos errores y esos errores quiero contarle que a veces se pagan caro. Y enmendar esos errores nos costará mucho más trabajo. Y aquí dice que él le da a ella pan, le da agua y los despacha. Dice el versículo 15, ella se va por un desierto, el desierto de Beerseba, y le faltó el agua al odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. ¿Qué ocurrió? De tanto caminar por el desierto se les acabó el agua y se les acabó la provisión. Así que ella coloca a su hijo, que ya estaba grandecito, lo coloca sobre un arbusto, debajo de un arbusto para que no le dé el sol. Y se fue y se sentó enfrente de ella, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Muy bien. ¿Qué ocurre en este cuadro? Ella sale sin nada,
sale con una provisión pequeña para sostenerse. No sé si caminó un día por el desierto o 2 días por el desierto. El punto es que un odre era un recipiente de cuero que le cabía una cantidad importante de agua y ella lleva el agua pero se le acaba. Y entonces ella toma una decisión: coloco a mi hijo allá, yo me hago a distancia de un tiro de arco, era coger un arco, así se medían las distancias, tomaba un arco, una flecha, lo lanzaba, lo que la flecha recorría, eso se llamaba un tiro de arco. Ni tan lejos como para no verlo, ni tan cerca como para estar junto a él. Eso se llama un tiro de arco. Y ella dijo: no quiero verlo cuando se muera. Ahora, el muchacho está agonizando y la Biblia dice que ese muchacho agonizante alza su voz. ¿Qué es alza su voz? Grita y llora. Seguramente grita llamando a su mamá. Seguramente la escena es bastante desgarradora. Seguramente él llama a su mamá: mamá. ¿Sabe una cosa? Mi hijo puede estar en medio de 50 niños, pero él me llama y yo escucho su voz. ¿Sabe? Ese título, mamá y papá, en boca de un hijo, para uno es una cosa maravillosa. Y aquí el niño está gritando: mamá, mamá, y comienza a llamarla. Mamá, está muriendo, está llorando, no hay agua, no hay forma de que ella diga: voy a llevarle agua a mi hijo. Seguramente, como una buena mamá, le dio más de beber al hijo que a ella. Seguramente ella está en una condición más lamentable que el hijo. Seguramente ella está más débil que el hijo. Seguramente ella dijo: este es nuestro final. Ahora, hay algo muy interesante aquí. Dice el versículo 17: y oyó Dios la voz del muchacho. ¿A quién escucha Dios? Al muchacho, porque el muchacho tenía un pacto con Dios a través de Abraham. Oye la voz del muchacho. Ella no estaba hablando, ella no estaba rogando a Dios. Oye la voz del muchacho. ¿Y Dios qué hace? Una vez más vemos que Dios envía a un ángel. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? O sea, ¿qué te ocurre? Y le dice: no temas. Hemos visto hasta el cansancio tantas veces cuando Dios le dice a la gente: no temas, no temas. Claro, ¿quién no va a temer? Si no hay comida, si no hay bebida, si se está muriendo de sed, ¿cómo no vas a temer? Pero aún en tu peor momento, quiero decirte que Dios puede ayudarte. Aún en el momento donde dices: se perdió todo, ya no hay nada que hacer, ya no hay para dónde ir, ya se cerraron las puertas, ya se acabaron los recursos, ya no tengo empleo, ya no tengo una solución, ya no tengo una alternativa. Aún en los peores momentos, Dios puede decirte: no temas. Y mire qué interesante acá. Le dice: no temas. Y le dice lo siguiente. Versículo 17. No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Versículo 18 le dice: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Qué le dice Dios? Algo bien curioso. Levántate, agarra al muchacho, sosténlo, no lo dejes caer, no lo dejes que cierre los ojos, no permitas que se rinda, levántalo. Y le da una promesa: yo tengo para él, le dice el Señor en el 18, una promesa, porque yo haré de él una gran nación. Qué tremendo es esto. Versículo 19. Entonces Dios, aquí se quita un velo. Por fin llegamos a donde quería llegar. Entonces Dios le abrió los ojos. Subraya esta palabra. ¿Dios qué hizo? Le abrió los ojos. ¿Es que ella tenía los ojos cerrados, pastor? No, tenía un velo. Tenía una veladura que no la dejaba ver con claridad. Y dice: entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. ¿Qué necesitaba ella? Agua. Vio una fuente, se le corrió el velo, vio una fuente que ya no había visto antes. No sé si no la había visto porque no estaba, porque Dios la puso allí, porque el velo no le permitía verlo. No sé, le quitó el velo y vio la respuesta. Y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó mujer de la tierra de Egipto. De Ismael salen los ismaelitas, de ahí vienen todos los árabes, de ahí vienen los de Arabia Saudita, de ahí vienen los de Irán, los de Irak,
todos los que son árabes, los egipcios, de ahí vienen de Ismael. El punto está en que esta mujer estaba atravesando el peor momento de su vida. Iba a morir, pero se le corrió el velo. Yo quiero decirte que hoy podemos orar a Dios y Dios puede quitarnos el velo y ver la fuente de agua que hay para nosotros en el desierto. La fuente de agua que hay para nosotros en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio del desempleo, en medio del sufrimiento. Dios puede correr el velo y mostrarnos: mira, allí está la respuesta que tengo para ti. Mira, allí está la provisión. Mira, ese es el negocio. Mira, esa es la oportunidad. Mira, esas son las personas. Mira, ese es el lugar que tengo para ti. Mira, esa es la nación. Mira, esa es la comunidad. Mira, ese es tu ministerio. Dios puede correr el velo. Por eso yo quiero enfatizarle en esto. No se deje morir en el desierto. No se rinda. Dios le dice a Agar: levanta al muchacho, levántalo, sosténle los brazos, que no se rinda, levántalo. Se nos está muriendo y él no va a morir. Ella pensaba que sí, él pensaba que sí, pero voy a decirte esto poderoso. En la Biblia dice que hay un libro donde están escritas todas las cosas que nos van a ocurrir. Hay un libro ya determinado nuestro día de partida de esta tierra. No te dejes morir antes de tiempo. Hay un día, hay un año, hay un mes determinado ya por Dios y nada cambiará eso. Hay un tiempo determinado. No te dejes morir antes de tiempo. No te rindas antes de tiempo. Sí hay un desierto, sí hay unas condiciones adversas, pero podemos rogar a Dios para que Él corra el velo. Y yo en esta hora quiero invitarte a que hagamos una oración y terminemos orando para que el velo sea descubierto. Así que te invito a que cierres tus ojos allí donde estás y vamos a dar gracias, aún en medio del dolor, aún en medio de la necesidad, aún en medio del desierto. Quiero decirte, Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a desamparar. No temas. ¿Qué es lo primero para creer? Sacar el temor. Recuerde que el enemigo de la fe no es la incredulidad. El enemigo de la fe es el temor. Padre Santo, yo te doy gracias en esta hora de la noche. Bendigo tu nombre, te exalto. Señor, magnífico eres tú, Señor. Hoy queremos dar gracias por tu divina providencia. Hoy queremos dar gracias por tu sabiduría. Hoy queremos dar gracias, Señor, por tu poderío. Hoy queremos dar gracias porque eres el dueño absoluto de todas las cosas. Tú puedes crear una fuente de agua donde no la hay. Tú puedes abrir este desierto y hacer que del desierto salgan ríos de agua, Señor, para que nos sacien. Tú puedes traer la provisión de donde menos esperamos. Tú puedes abrir puertas, Señor, que estaban cerradas, utilizando a personas que no conocemos. Tú puedes traer sobre nosotros, Señor, sanidad en este cuerpo. Tú puedes, Señor, darnos oportunidades que antes no habíamos tenido. Pero en el nombre de Jesús, quita el velo. Agar tenía un velo. Dice la Biblia, y Dios abrió los ojos de Agar. En esta hora, Señor, te pedimos, abre mis ojos para que pueda ver el camino. Abre mis ojos para que pueda tomar decisiones correctas. Abre mis ojos para que pueda entender el tiempo perfecto para moverme. Abre mis ojos para que pueda entender el tiempo perfecto para sembrar. Abre mis ojos para que pueda entender el tiempo perfecto de quedarme quieto. Abre mis ojos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Abre mis ojos. Yo quiero que todo velo, que toda venda, que toda veladura, que toda ceguera de mis ojos espirituales se quite, Señor. Y puede ser que haya un desierto. Y puede ser que haya un Ismael llorando. Puede ser que el Ismael está gritando. Puede ser que el Ismael está agonizando. Pero, Señor, tú no lo dejarás morir. Tú no lo dejarás morir. Tú lo sustentarás, tú lo ayudarás. Tú le dijiste a Abraham que no dejaría sola a Agar y a Ismael, y tú cumples las promesas. Así que, Señor, hoy nos soltamos en ti, hoy nos despojamos de todo temor, hoy echamos fuera el temor, reprendemos el miedo, reprendemos, Señor, la angustia, la desesperanza, reprendemos el estrés. Señor, no quiero más estrés en mi vida, sácalo de mi vida, renuncio al estrés.
renuncio al afán, a la ansiedad, a la desesperanza. Y hoy te pido, abre mis ojos para que pueda ver la fuente de agua que tienes para mí. Hay una fuente de agua que me sacará en victoria de esta situación. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.